Dios les bendiga. Continuamos con el libro de Efesios y hoy el capítulo 3. Hoy terminamos el capítulo 3 y dice así el título que está en nuestras Biblias. Dice el amor que excede todo conocimiento. Bien, entonces estamos estudiando la carta a los Efesios. Yo creo que hasta ahora ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Para mí lo ha sido. Sumergirnos en esta carta tan maravillosa, tan profunda, que Dios nos permite a cada uno de nosotros estudiar y aprender de todas las riquezas que hay en ella. Bien, dice así el versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero entonces para poder conectar con saber de qué se trata, ahí dice por esta causa. Yo quiero que volvamos al capítulo 3, versículo 1, que dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. O sea, allí al inicio del capítulo, el apóstol quería decir el motivo de sus oraciones, pero tuvo una distracción, una aparente distracción. Y lo que estudiamos en la lección anterior fue como una especie de paréntesis, pero que es de suma importancia para nosotros. Entonces acá retoma y dice: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Pero por qué causa? Bueno, para saber de qué se trata, de qué causa, vamos al capítulo 2, versículo 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, lo que está diciendo allí, está hablándole a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, que también ellos son coherederos, que los gentiles somos coherederos, que también somos partícipes de las promesas. Entonces, ahí, con base en esto, es que él dice: por esta causa. Esta es la causa en este momento de ¿qué? De la oración del apóstol Pablo. Bien, entonces ahora sí, volvamos nuevamente. Por esta causa doblo mis rodillas. Bien, ahí el apóstol Pablo está mostrando que es un hombre también de oración, aunque ciertamente el apóstol Pablo es conocido por muchas otras cosas, pero no es muy bien conocido tal vez por la oración. Pero vemos que en diferentes partes nos muestra que sí, ciertamente el apóstol Pablo era un hombre de oración. Bien, entonces podemos decir que la base de la oración de Pablo era su conocimiento del propósito de Dios. O sea, al apóstol Pablo saber cuál era el propósito que le había sido revelado, ¿sí? El misterio revelado. ¿Cuál misterio? De que los gentiles junto a los judíos iban a ser parte de un mismo cuerpo llamado la iglesia. Este era el conocimiento que le había sido revelado a él. Entonces, con base en ese conocimiento es que él va a orar, porque él ya conoce. Bien, dice así: doblar la rodilla es una postura, ¿cierto? ¿Qué demuestra? Bueno, demuestra humildad, ¿cierto? Demuestra reverencia. Dice la palabra de Dios que debemos acercarnos a Dios y guardar de nuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que indica. No quiere decir un requisito necesario para la oración siempre, pero vemos que tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Es una forma, digamos, una de las muchas maneras que tenemos para orar. Podemos orar de pie, podemos orar sentados, aún en nuestra cama, pero de rodillas indica ese acercamiento. Eso es lo que quiere decir de rodillas, acercarnos a Él, acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. ¿Qué otros ejemplos podemos ver en la Biblia de personas que oraron de rodillas? Bueno, podemos ver a Daniel, podemos ver a Salomón, Esdras, Esteban, Pedro, Jesús. Estos personajes nos muestran, y Jesús, que es nuestro mayor ejemplo a seguir, que la oración de rodillas es importante, porque no es solamente una postura, sino que indica más, indica aquel acercamiento, aquella entrega que hacemos, que nos humillamos ante Dios.
Bien, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa expresión, nuestro Señor Jesucristo, no está en los manuscritos más antiguos. Simplemente dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre Dios. Aunque es una realidad, digamos que estas palabras fueron añadidas, ¿sí? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente es una realidad, es cierto. Bueno, pero entonces, ¿qué nos muestra esta parte, este versículo? ¿Qué más podemos decir? Que las oraciones nuestras siempre van dirigidas ¿a quién? Al Padre, a Dios el Padre. Recordemos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y en la Biblia siempre se hace el énfasis de que la oración va dirigida al Padre, a Dios el Padre. No dirigimos nuestra oración a Jesucristo, ni dirigimos nuestra oración al Espíritu Santo. Sabemos que ciertamente durante la oración, digamos que quien intercede por nosotros es el Espíritu Santo y Jesucristo, ¿no? Hacen la labor intercesora ante el Padre y el Espíritu Santo debe guiar esa oración. Entonces, pero siempre va dirigida a Dios el Padre. Entonces tengamos eso en cuenta, que el mismo Jesús oró a su Padre, ¿no? En el Padre nuestro, es un ejemplo de que dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces siempre nuestras oraciones deben ir dirigidas a Dios el Padre eterno, aquel que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Entonces la Trinidad siempre está actuando, trabajando en perfecta armonía, pero debemos de saber bien digamos estas partes importantes para así orar de una manera efectiva. Bien, dice así, versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Mire, todas las familias llevan el nombre de Dios, ¿sí? Es lo que está diciendo el versículo. Pero entonces podemos decir algo. Bueno, la palabra familia allí en el original es la palabra patria y significa linaje. Pero también algo que podemos mirar allí a detalle, y es que dice que toma toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, ¿a qué se refiere? Nosotros sabemos bien de las familias que están aquí en la tierra, ¿cierto? Pero podemos decir, bueno, ¿a quién se refiere cuando habla de las familias que están en el cielo? Porque eso es lo que está diciendo. ¿A quién se refiere? Entonces, lo más probable, algunos piensan, bueno, se trata de los ángeles que están en el cielo, pero lo más probable es que se refiera, como habla de patria, de linaje, a aquellos hermanos en Cristo que ya murieron y que somos una misma familia. Ellos no nos preceden, ellos no están adelantados, digámoslo así, en el sentido de que ellos ya están glorificados y todo esto. Mire, todos estamos esperando igualmente nuestra redención, la redención de nuestro cuerpo, pero ellos son parte, somos parte todos, tanto los vivos como los muertos en Cristo, somos parte de una misma familia. Entonces lo más probable es que cuando hable de las familias que están en los cielos y en la tierra, se refiera a los muertos en Cristo y todos formando parte de una misma familia, ¿sí? Tanto judíos como gentiles, porque esa fue la labor que Cristo vino a hacer, a reconciliar al mundo con Dios, a quitar las enemistades que habían entre los judíos con los gentiles. Esa fue digamos, parte de la labor redentora que Cristo, nuestro Salvador, hizo. Bien, continuamos, pasamos al siguiente versículo 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, el apóstol Pablo está doblando la rodilla, ¿para qué? Bueno, para que os dé. Bueno, hay peticiones, ¿sí? Hay peticiones que nosotros debemos hacer a Dios, ¿sí? El Padre Nuestro es otro ejemplo que nos dice, ¿verdad? Nos habla de peticiones. Aquí notemos algo, y es que las peticiones que hace el apóstol Pablo no son cosas materiales, que lo que nosotros estamos acostumbrados casi siempre es a pedir principalmente por cosas materiales. Señor, un trabajo, Señor, una casa, Señor, danos salud, bueno, cosas así, digamos, cosas materiales.
pero poco oramos a veces por lo más importante, ¿no? Cosas espirituales. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Es decir, hay que hacer grandes peticiones. Lo que el apóstol Pablo pedía no eran cosas pequeñas, no eran cosas grandes. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios grande y podemos imaginar lo grande de la gloria de Dios. O sea, el apóstol Pablo estaba pidiendo un poquito, digámoslo así, un poco de la gloria de Dios. Estaban entre sus peticiones. Mire, y pedimos no por nuestros méritos, ¿sí? No por nuestros méritos propios, sino que pedimos ¿por qué? Por la inmensa bondad de Dios. Esas son las razones, digamos así, de nuestras peticiones. No por no decir, Señor, yo me acerco a ti porque merezco o algo así. No, siempre pedimos es por la gracia, por la misericordia de Dios, que Él nos conceda. Y debemos siempre tener una actitud reverente y humilde ante Dios cada que vamos a hacer una petición, sea cual sea. Bien, entonces aquí tengo algo escrito. Pedimos algo de la gloria de Dios. Mire, ¿qué es la gloria de Dios? Yo trataba de buscar, bueno, la gloria de Dios. Tratar de definirla con palabras humanas es un poco difícil. Hacemos el mejor esfuerzo por tratar de comprender lo que es la gloria de Dios. Pero hablemos un poquito de la manifestación visible de la gloria de Dios. ¿Cómo se daba? ¿Cómo se manifestó visiblemente? Bueno, visiblemente era una luz enceguecedora. Lo podemos ver allá con el pueblo de Israel, con Moisés. Cuando Moisés estaba lleno de la gloria de Dios, que dice que él se tenía que cubrir con un manto, ¿cierto? Algo que cubriera un poquito, que protegiera un poquito de esa luz, o sea, una luz brillante, una luz enceguecedora. De esa manera se manifestaba la gloria de Dios. Y otra manera también de que se manifestó la gloria de Dios fue con una nube, ¿sí? Una columna de nube y una columna de fuego que los guardaba, que los protegía. De estas maneras se puede ver, fue visible la gloria de Dios, pero generalmente la gloria de Dios no es algo que se pueda ver, porque es algo espiritual. Imagínate la presencia, la majestad, la grandeza de Dios. Todo esto es parte de su gloria y nosotros pedimos solamente un poco, ¿cierto? De la gloria de Dios. Dice que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, la gran majestad de Dios. Pero así deben de ser nuestras oraciones, conforme a las riquezas de su gloria. Y entonces, ¿será que las riquezas de la gloria de Dios, será que son cosas materiales? Pues bueno, las incluye, ¿no? Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero primordialmente, son cosas espirituales eternas, cosas que no son pasajeras, cosas que no son temporales, cosas que van a permanecer por los siglos de los siglos. Estas cosas no se destruyen ni con el fuego, ni con nada que pueda corromper. Como las cosas de ahora, todo lo que vemos, lo que podemos tocar, todo eso se corrompe, se destruye, se daña, es materia, pero las cosas de Dios, las cosas espirituales son eternas, son indestructibles, como lo dice el apóstol Pedro. La herencia nuestra es indestructible, es algo que no se puede destruir, es algo que no se puede marchitar. Entonces, a eso es lo que se le apunta. Siempre cuando hacemos la oración, debemos hacer una oración de forma muy pero muy adecuada, pidiendo conforme a las riquezas en gloria. Bueno, ¿qué más podemos decir? Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el interior, en el hombre interior, ¿verdad? Por su espíritu. Entonces ahí vemos que es una gran petición. Y bueno, vamos a hablar acerca del hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Bueno, el hombre interior no se refiere a esta parte, a esta parte exterior que es carne y hueso, sí, es el hombre exterior, pero todos tenemos un hombre interior, aquella parte que sabemos que está allí, pero que no la podemos ver, pero que estamos seguros, ¿verdad? Estamos seguros, ¿por qué? Porque tenemos una conciencia, tenemos una mente, tenemos un corazón, tenemos unos pensamientos, tenemos una voluntad, unas emociones, todo eso forma parte del hombre interior.
Vean nuestro corazón, en nuestro corazón está nuestra voluntad, en nuestra mente están nuestros pensamientos, en nuestro espíritu está nuestra relación con Dios. Eso es parte del hombre interior. ¿Y por qué ese hombre interior necesita ser fortalecido? Mire, vamos a mencionar solamente 3 razones por las cuales nuestro hombre interior debe ser fortalecido. Primero, cada día nuestro hombre interior debe crecer, ¿sí? Debe crecer. ¿Por qué? Porque si uno no crece espiritualmente, ¿qué pasa? Decrece. El que no crezca no se queda, no me puedo quedar en un límite, no me puedo quedar de 1 metro, como dicen algunos niños, de 1 metro, mi metro es tanto. No, nosotros si no crecemos, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a ir menguando. Es que no pasa, digamos, en lo físico, porque uno siempre crece hasta cierta edad. Bueno, cuando ya llegamos a viejitos, ya algunos huesos se van como encogiendo y bueno, se pierde cierta estatura, pero eso pasa también en la vida espiritual. El que no crezca, decrezca. ¿Por qué otra razón? Mire, otra de las razones es porque tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos? La carne, el mundo y el diablo. Esos van a estar allí. ¿Y qué es la carne? Bueno, la carne es lo que nos dice la Biblia, que la carne es débil. Ella es la que nos arrastra a cumplir, a satisfacer sus deseos pecaminosos. La carne es uno de nuestros enemigos y es nuestro mayor enemigo, por cierto. Está el mundo siempre va a jalarnos, atraernos, el mundo siempre, el cosmos, digamos el cosmos que es el sistema organizado en contra de Dios, y es este mundo, este sistema en el que vivimos, siempre va a jalar, va a querernos llevar, atraer, siempre, o sea, mientras estemos aquí va a ser una de las luchas constantes. Y por último, el diablo. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces él siempre va a estar allí, él siempre, el diablo es un enemigo para el creyente. Él va a buscar, sabemos que él no está en todas partes, él no es omnisciente como lo es Dios, pero a través de sus demonios sí va a estar, digámoslo así, poniendo tentaciones de una manera, de otra. Entonces no ignoremos, dice la Biblia, el apóstol Pablo, no ignoremos sus maquinaciones, no le damos para nada la importancia de vida, pero tampoco ignoramos sus maquinaciones, que siempre él está allí acechando. ¿En qué momento nos pone la cáscara, digámoslo así, para que resbalemos y caigamos e irnos a acusar ante nuestro Padre? Bien, y la otra razón por la cual debemos fortalecer nuestro hombre interior es porque necesitamos llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Es posible llegar a esa estatura? Bueno, pues la Biblia dice que cada día somos siendo edificados, perfeccionados, cada día nuestra vida espiritual, y esto tiene relación con el primer punto, ¿cierto? Que debemos de crecer. Entonces, estas dos partes están relacionadas, que cada día debemos alcanzar esa estatura. O sea, nuestra vida espiritual cada día debe crecer, debe aumentar. Bien, dice así: recibimos fortaleza en nuestro hombre interior. ¿Cómo recibimos esa fortaleza en nuestro hombre interior? Bueno, dice a través del Espíritu, y ahí lo está diciendo, ¿verdad? Con poder. Mire, somos fortalecidos con poder, con dunamis, ¿cierto? Dunamis es la palabra griega para poder. Dice en el hombre interior por su espíritu. O sea, recordemos siempre que nuestro hombre interior es fortalecido, y cuando se nombra el Espíritu, ¿qué se nos viene a la mente? Cuando el poder de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo, ese poder en acción, ese poder de Dios que está en nosotros, que opera en nosotros, dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Y bueno, dice así: ¿de qué manera recibimos fortaleza en nuestro hombre interior? Bueno, es a través del Espíritu que mora en nuestro espíritu. Dice, es el Espíritu el que nos ayuda a orar. Y también dice que Él intercede por nosotros. Dice cómo debemos orar como conviene. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el maravilloso Espíritu Santo que es nuestra guía en la oración. Él nos ayuda para que nuestra oración suba delante de Dios. Él nos guía. El Espíritu Santo de Dios es la guía a todo cristiano. Dice también la palabra que el amor de Dios
fue derramado en nuestros corazones. Es decir, que en nuestros corazones está el amor de Dios. De esta manera Dios fortalece nuestro hombre interior. También dice, nos dio su palabra, que es nuestro alimento espiritual. ¿Cómo nosotros somos fortalecidos? ¿Cómo somos fortalecidos en nuestro espíritu si no es con la palabra? La palabra es el alimento espiritual, es la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Y la palabra nos anima, nos exhorta, nos redarguye, nos corrige. Todo esto hace la palabra de Dios en nosotros. O sea que estas son las maneras que usa el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro crecimiento y en nuestro fortalecimiento espiritual. Bueno, aquí voy a nombrar 5 peticiones que hace el apóstol Pablo. Miren, no son cosas pequeñas, que más adelantico vamos a ir viendo. Primero, ¿cuál acabamos de ver? Que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. Entonces, esta es una buena petición para nosotros orar, no solamente por nosotros, sino a favor de otros. ¿Por qué? Porque nosotros a veces somos egoístas, la verdad. A veces oramos solamente por nosotros, por nuestra familia, por nuestro círculo más íntimo y no nos importa lo demás. A veces dejamos a un lado nuestros pastores de otras iglesias, del propio pastor nuestro. A veces olvidamos otras familias, vecinos, conocidos, hermanos de otras iglesias y a veces solamente somos pero muy egoístas. Y no incluimos a otras personas, incluso a personas que no son cristianas. Entonces tengamos en cuenta, sí, que nuestro Dios alcanza para todo, que debemos dedicar tiempo a la oración, específicamente por nombres, por pastores de diferentes iglesias, misioneros que están en la obra, hermanos de otras congregaciones que están en el ministerio, que están en la obra, personas que aún no se han convertido, así no sean familiares. Entonces ampliemos más nuestro círculo de oración. No nos quedemos solamente orando por nuestra familia, que por supuesto, ellos son prioridad y deben ser prioridad en nuestras oraciones. Pero no nos quedemos solamente allí, ampliemos nuestro círculo a orar por demás personas. Bien, otra de las peticiones, que Cristo habite en sus corazones por fe. Otra, que sean arraigados, cimentados en amor. Otra, que puedan conocer el amor de Dios. Y otra, que sean llenos de la plenitud de Dios. Bueno, y cada uno de esos los vamos a ir viendo a medida que vamos leyendo el versículo. Por el momento hemos visto que sean fortalecidos en el hombre interior, que esta ya la vimos. Bien, continuamos, pasamos al siguiente versículo, que es el 17, y dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Bueno, entonces, ¿cuál es la siguiente petición? Que habite Cristo. Usted puede decir, Cristo habita en mí. Bueno, el nombre de nuestra congregación se llama Cristo vive en mí. Claro que sí, el Señor mora en cada uno de nuestros corazones. Por eso nosotros cuando hacemos una oración de fe, nosotros decimos, Señor Jesús, ¿verdad? Te invito a morar en mi corazón, te recibo en mi corazón. Y Cristo debe morar en cada uno de nosotros. ¿Y cómo hace el Padre? Cuando nos ve a nosotros y nos justifica, no es por mis buenas obras, Él nos justifica a través de la obra de Cristo. Cuando el Padre mira en nuestro corazón que está Cristo y su obra redentora, ahí es cuando somos justificados, o sea, por la fe en Cristo. Es a través de Cristo que es posible, ¿no? Esa comunión con el Padre. Entonces, leo así. Mire, nos habla primeramente. Dice para que habite Cristo por la fe. Y luego, primero nos está hablando de la fe y luego nos está hablando del amor. Mire, son dos elementos y a su vez es fruto del Espíritu más importantes en la vida cristiana. Entonces, ¿cuáles son esos elementos más importantes? Primeramente, la fe. Y después, ¿cuál? El amor. Bueno, hay otro texto que dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ciertamente el amor es el mayor, pero el primero. Para poder que usted y yo tengamos amor y revelemos ese amor, ¿qué tuvimos que haber tenido? Fe. O sea, si no tuvimos primeramente fe, no podemos de ninguna manera dar amor y reflejar ese amor que Cristo puso en nosotros mediante la fe. O sea, ¿cómo conocemos a Cristo? ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo Él nos hizo sus hijos? Bueno, es mediante
La fe. Entonces primero está la fe, es lo primero. Entonces si hay fe, entonces ya se manifestarán el otro fruto, ¿cierto? Los otros elementos, que es la fe, la esperanza, bueno, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todo esto, todo eso se va a manifestar, pero lo primero es la fe. Luego de eso, ¿cuál es? El amor. Bueno, dice así: elementos y a su vez frutos más importantes en la vida cristiana: la fe y el amor. La fe viene primero, el amor es consecuencia de la fe. Fe no es confesión positiva. Si la fe no es créelo, vívelo, no, esa no es confesar positivamente, sí, yo lo creo y repetir así, no, esa no es la fe. ¿Qué es la fe? Mire, la fe es difícil definir la fe, ¿no? Aunque en el libro de Hebreos nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ves que la fe es algo mucho más que una confesión? Dice, fe es tener la certeza de algo que Dios prometió. De esta manera podemos definir la fe, la certeza, la seguridad de algo que Dios prometió. Dice así, continuamos al versículo, bueno, dice, no, pero continuemos ahí: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Es decir, ya hablamos de estos dos elementos, pero es necesario, mire, que nuestra base, ¿cierto? Las raíces de nuestra fe cristiana sean la fe y el amor. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan, en la primera carta de Juan, pudimos ver cuánto nos habló del amor, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, si en nosotros, si somos árbol bueno, nuestras raíces son el amor, la fe y el amor. O sea, es como lo primero que está allí, que deben manifestar. Entonces, estamos arraigados y cimentados en fe y en amor. Esa es la base, ¿sí?, de nuestra fe. Ahora sí, versículo 18 dice, bueno, hay que leer el 17 para continuar con el 18. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Sí, para que seamos plenamente capaces de ¿qué? De comprender. Mire, no es fácil, digamos, comprender todo esto, o sea, toda la grandeza del Señor. No es que sea algo sencillo, no es fácil. El conocimiento y la revelación es algo un poquito complicado a veces, pero es posible. Es mediante ¿quién? ¿Quién lo hace? Mediante el Espíritu. Mire, al decir plenamente capaces, quiere decir que seamos muy fortalecidos, y comprender es tomar con fuerza. Lo que quiere decir allí es que tomemos con fuerza esta palabra, que comprendamos, que tomemos, que agarremos fuertemente esta palabra y la tomemos para nosotros. No es mero conocimiento, no, es comprensión, es algo que es revelación, viene por revelación a nuestra vida. Mire, y aquí nos está hablando para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, todos los santos en Cristo, ¿verdad? Como parte de un mismo cuerpo, o sea, juntos somos edificados, ¿no? Entonces se refiere a que juntos debemos de creer eso, y no solamente, digamos que es como una escuela, estamos en una escuela donde el Señor cada día nos enseña, nos capacita, y que juntos podamos comprender, o sea, que ninguno se vaya quedando como atrasado, que ninguno se quede atrás, no, que todos juntos crezcamos, que todos juntos avancemos en el conocimiento, en la edificación, o sea, que seamos siendo edificados como un mismo edificio, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bien, dice así. Pero ¿qué es lo que tenemos que comprender? ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Mire, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Estamos viendo 4 dimensiones. Normalmente, ¿cuáles son las 3 dimensiones que se conocen en el mundo físico? Mire,
Las tres dimensiones que conocemos que definen el mundo físico y los objetos tridimensionales, o sea, en 3D, son su ancho, su largo y su alto, la altura, o profundidad, o sea, puede ir o altura o profundidad, pero son tres dimensiones. Pero aquí nos habla de 4, es decir, la altura y profundidad, es decir, ancho, largo, alto y profundo, ¿sí? O sea, todas 4. Allá era un O, acá es un I. O sea que van 3, acá van 4. Bueno, algo que es importante y que no es casualidad es la cruz de Cristo. O sea, esa forma que tiene la cruz, ¿cómo va? Bueno, va vertical y va horizontal, ¿cierto? Va vertical y este es un plano cartesiano, ¿cierto? Cuando uno ve matemáticas, de ahí salen todas las coordenadas, ¿cierto? Para ubicar cualquier punto. De ahí la cruz, mire, la cruz es súper, súper, súper importante. No es casualidad de que Cristo haya venido a morir en una cruz. Podemos decir, bueno, pero él por qué no murió de otra manera, él por qué no murió en la horca, por ejemplo, la guillotina o cualquier otra muerte en la época. No, él murió en la cruz, no casualidad, era su plan, él ya sabía, mire, al él hacer esto, él estaba extendiendo sus brazos al mundo entero. Él, con esa posición que él tomó, él estaba alcanzando a todas las naciones, y su significado tanto vertical como horizontal, o sea, todo tiene un significado, un simbolismo, nada se queda, digamos, en el aire, todo es parte de un plan bien organizado. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba, dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo Dios ya había sacrificado a su hijo. ¿Y cómo era su muerte? Muerte en la cruz. O sea, no es casualidad, no es coincidencia, no, todo es parte de un plan bien organizado que Dios ya tenía. Sí, no era un plan B, no era el plan principal que Dios tenía para salvar a la humanidad. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estas 4 dimensiones que nos dice allí. ¿Cuál es la primera que nombra? Dice cuál sea la anchura. O sea, lo primero que vamos a ver en este momento es la anchura. Abarca a toda la humanidad, es decir, cuán ancho. Mire, la misericordia, la gracia de Dios. Esta dimensión, la anchura, se refiere a los brazos, ¿sí? Y que alcanzan a todos los linajes de la tierra. En el libro de Apocalipsis, versículo 5, capítulo 5 y versículo 9 nos dice, yo lo voy a leer, lo voy a buscar aquí porque me parece un versículo muy hermoso. Apocalipsis 5, 9 y 11, dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces ahí podemos ver que el Señor redimió, no importa la nacionalidad, no importa la época en la que haya vivido, la gracia y la misericordia de Dios alcanzan, no importa, repito, nacionalidad, nación, linaje, tribu, lengua. Eso para Dios Dios no hace acepción de personas. Dios en el cielo, los salvos van a ser cantidades provenientes de cada país, de cada nación, de cada época, cada tribu, cada lengua. ¿No es maravilloso saber que el amor de Dios alcanza a toda la humanidad? Entonces lo que el apóstol Pablo está pidiendo allí es sabiduría, que tengamos el conocimiento, que seamos capaces de comprender las dimensiones del amor de Dios. Mire, esa muerte en cruz significó demasiado. A nosotros debe revelársenos, si aún no se ha revelado, debe revelársenos este maravilloso acto que Cristo hizo al morir por nosotros, que comprendamos. O sea, yo sé que no es fácil de comprender el amor de Dios, yo sé que no es fácil tratar de comprender la anchura
Entonces a eso se refiere la anchura. Seguimos con la longitud. La longitud, es decir, abarca en tiempo, ya se refiere al tiempo. ¿Y desde dónde a dónde va? Abarca desde la eternidad pasada y va hasta la eternidad futura. Sí, Dios es eterno, recordemos esto. En Hebreos 13:2 nos habla, 13:20, nos habla de un pacto eterno. En el libro de Jeremías 3:13 nos habla: con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. O sea que el amor de Dios es eterno, es por siempre, tiene que ver con el tiempo. Y lo que les decía ahorita, Cristo fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. Y también nuestro nombre estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. El amor de Cristo permanecerá, el amor de Dios permanecerá por los siglos de los siglos de los siglos. Y fue desde antes de que este mundo, de que todo lo que podemos ver existiera, ya existía el amor de Dios. Entonces a eso se refiere la longitud, es decir, la anchura y la longitud. Y ahora vamos con la profundidad. La profundidad tiene que ver con lo vertical, ¿sí? Ya es la otra parte, lo vertical, y va de arriba hacia abajo. Es la parte de abajo, digamos así, de la cruz. Que a propósito, cuando uno está estudiando en física o en matemáticas, esas, digamos así, es como los negativos, ¿no? Los negativos están hacia abajo, los números negativos, pues. Bueno, dice así: va la profundidad, va de arriba hacia abajo. Y cada humillación, cada humillación, el hecho de que Dios Padre envió a su Hijo a la tierra, estaba siendo humillado, ¿sí? El hecho de incorporarse en el ser humano, con todas sus debilidades, con todas sus flaquezas, con todo, digamos, con todo lo natural de un hombre, de la humanidad. Recordemos que Cristo fue 100% hombre, 100% Dios, pero el hecho de él bajar, de él venir, ya estaba mostrando su humillación. Cada acto, cada cosa que él hizo, en su nacimiento, que fue en un pesebre, él estaba arriba y él vino, él descendió. El hecho de nacer en un pesebre de una manera humilde, el hecho de hacerse pobre por nosotros, dice, fue hecho pobres para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Ahí estaba mostrando el amor de Dios, la humildad de Dios y digamos, el acto más grande que hizo para mostrar humillación fue morir en una cruz. Eso fue, digamos, lo peor, la peor muerte en la época, la más dolorosa, ¿sí? La que más dolía, la que más duraba, porque esa muerte a veces podía durar horas. A veces la agonía era terrible para los que morían en la cruz. Para los que morían en una cruz era la peor y vergonzosa muerte, desnudos, ¿sí? Como lo fue el Señor Jesús, que a veces lo tapan un poquito, ¿cierto? Pero la verdad es que él fue muerto, él murió por nosotros en completa vergüenza, digámoslo así. Fue avergonzado por eso dice, por eso Dios lo humilló hasta lo sumo. Por eso Cristo, llevando nuestros pecados, o sea, todos esos pecados vergonzosos que nosotros nos podamos imaginar que ha hecho la humanidad, desde la primera pareja hasta los últimos, todos esos pecados, homosexualidad, asesinato, todas esas cosas, bestialidades, todas estas cosas, torturas, cosas horribles que nos podamos imaginar, Cristo las llevó en su propio cuerpo. ¿Qué más humillación que esa? ¿Qué más humillación que morir y llevar nuestros pecados? Que hasta el Padre tuvo que alejar su mirada de Él. ¿Por qué? Por causa de que Él estaba llevando nuestros pecados, nuestra culpa estaba sobre Él. Y además todas las enfermedades que llevó, todas las enfermedades abominables que nos podamos imaginar, el SIDA, la lepra, enfermedades contagiosas, cáncer, o sea, todas estas cosas que son enfermedades vergonzosas y dolorosas, Él también las estaba llevando en ese momento. Usted se imagina Cristo en ese momento, cuál era su carga con todo pecado y toda enfermedad sobre su cuerpo, sin Él haber hecho nada para merecerlo, sin Él haber pecado, sin Él haber
pecado para merecer estar enfermo, porque las enfermedades son consecuencia de los pecados de nosotros, la humanidad. Entonces imagina ese momento Cristo, la humillación máxima, Cristo llevando en ese momento todo eso sobre su propio cuerpo. Entonces sabemos acerca de su muerte, sabemos que, o sea, ese momento de oscuridad para el mundo, ¿verdad? Cuando dice que todo que se oscureció, porque imaginemos el Hijo de Dios siendo Dios y lleva todo esto, es avergonzado de tal manera, de tal magnitud, que lleva todo esto. Mire, es maravilloso saber y recordar todo lo que Él hizo por nosotros, y de esta manera Él demostró su amor. Bien, y también en cuanto a la profundidad, podemos decir que también descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la profundidad? Dice que durante su muerte Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Eso es parte de la profundidad del amor de Dios. Bien. Y como último punto está la altura, ¿sí? La altura ya es lo vertical, que va de abajo hacia arriba. Ya esa parte, digamos así, es positiva en el plano cartesiano. Es que se me vino a la mente, no lo había pensado, pero se me vino a la mente. Bueno, dice, va de abajo hacia arriba, nuestra salvación, toda la obra redentora, ¿sí? ¿Cuál es la obra redentora? Perdón de pecados, la reconciliación, la justificación, la regeneración, la glorificación y la resurrección. Mire, todo esto es parte de la obra redentora, eso que levanta al hombre caído. En hebreo hay una palabra para hombre que es enos, el hombre caído, el hombre débil, el hombre enfermo. Pero hay otra palabra que es geber, es el hombre fortalecido. Y ahí se refiere, mire esto, cuando usted es una nueva criatura, usted ya no es el mismo, usted ya no es el mismo que mataba, que robaba, que fumaba, que andaba borracho en las calles, que se gastaba el dinero, que era un adúltero, un fornicario. Usted ya no es ese. Una vez que Cristo hizo la obra, Dios lo levantó de ese lugar donde usted estaba caído, donde estábamos caídos. Cristo nos levantó de esa condición, ese lugar, digamos así, donde estábamos. Es un lugar abominable. Hay personas, usted a veces ve en la calle gente como en lo más bajo, por el pecado, por la maldad, están bajos, durmiendo en los andenes, ¿sí? Sin bañarse, delgados, sin una esperanza. Pero una vez Cristo hace la obra, levanta a ese hombre, levanta a esa mujer que están en esas pésimas condiciones y les da una nueva vida, los resucita. Ese es el poder, esa es la muestra del amor de Dios, cómo Él nos levanta de nuestra condición caída, de nuestra condición mala, y nos hace nuevas criaturas. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. Eso quiere decir que Cristo nos elevó a un mejor lugar, y además en nosotros aún no ha ocurrido la glorificación y la resurrección de nuestro cuerpo, pero va a ocurrir. Pero todo esto es parte de lo que el Señor vino a hacer, es parte que nos muestra cuál es la altura del amor de Dios, hasta dónde el Señor pudo elevar al ser humano de su condición. Y también recordemos que ya leímos aquí en el libro de Efesios que con Cristo estamos sentados en ¿dónde? En los lugares celestiales. Recordemos que el cristiano no está, físicamente estamos aquí, pero espiritualmente, ¿dónde estamos? Nuestro lugar ahorita mismo espiritualmente es con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Entonces pensemos cuán altos nosotros estamos en este mismo momento con Cristo. Y todo esto es parte ¿de qué? Del amor de Dios. ¿Lo podemos comprender? Podemos comprender el amor y la misericordia y la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Podemos comprender cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Yo sé que esto no es fácil de entender, pero esta es la petición que el apóstol Pablo hizo a Dios, la oración que le hizo. Señor, que ellos puedan comprender esto, que ellos puedan comprender la inmensidad. Mire, ahorita nosotros somos parte de la iglesia. Para el mundo nosotros somos lo peor. Para nosotros, ellos son los pobres. Ellos solo nos buscan cuando necesitan que votemos por ellos, ¿cierto? Por los políticos. Ahí sí somos valiosos. Pero del resto la iglesia es que, no, ellos son los aleluyas, ellos son los más pobres, ellos son ignorantes, ellos no han estudiado y todo esto.
Mire, ahorita nos pueden decir todas esas cosas, pero en el momento en que se manifieste, se revele lo que vamos a hacer, ellos van a querer ser parte de la iglesia. Pero tristemente ya va a ser demasiado tarde, porque la oportunidad es ahora, ahora que hay vida. Y mire, ser parte de la iglesia no es cualquier cosa. Usted tal vez quisiera pertenecer, ser miembro de algún club, de alguna sociedad con dinero o algo así ahorita, pero mire, lo mejor ahorita es ser parte de la iglesia de Cristo. Es lo que va a permanecer por los siglos de los siglos. Vamos a reinar con Cristo, dice la palabra, sobre la tierra. Entonces la oración del apóstol Pablo es para que usted y yo comprendamos todo lo que hizo Cristo por nosotros, para que nos, o sea, yo sé que es difícil, de verdad, es difícil de entender todo eso. Y dice así: el amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona, a cualquier persona. El amor de Dios es lo suficientemente largo para durar por toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. Y el amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo, a donde Él está, a su morada. Entonces démosle gloria a Dios por todo lo que Él hizo. Bien, continuamos allí. Versículo 19. Dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Otra de las peticiones y la última, ¿cierto? Conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. No es fácil, como les estoy diciendo. El amor de Dios excede todo conocimiento. ¿Quién puede comprender las cosas que están escritas en la Biblia, sino a quien Dios se la revela? Los científicos, las personas sabias, estudiadas, intelectuales, según este mundo, por sí mismos no pueden comprender este amor que pasa, que excede todo conocimiento. Es por revelación. Esto que usted y yo sabemos y conocemos, solo lo recibimos mediante la fe, mediante la revelación. Bueno, pero ¿cuál es digamos así, cuál es este camino para conocer el amor de Cristo? Bueno, hay un camino, ¿sí? Hay un camino hacia el amor, hacia conocer el amor. Bueno, hacia el amor de Dios, para amar más a Cristo. ¿Cuál es ese camino? Bueno, primero que todo, orar. ¿Cómo usted sabe que está en el camino hacia conocer, hacia amar más a Dios? Bueno, orando, ¿sí? Es importantísimo. La escritura, ¿sí? Tener un tiempo especial de meditación de la palabra de Dios. Otra, comunión con Dios. Súper importante tener esa comunión. La oración y la escritura son partes, digamos así, de esa comunión con Dios, que siempre en nuestro hogar no falten los devocionales, el tiempo a solas con Dios. Y por último, apartarnos del mal. Si usted quiere ir en este camino, en esta dirección, usted debe apartarse del mal. Lo que le esté haciendo mal, apártese del mal. Dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bien. Mire, eso puede confundirnos un poco, ¿cierto? El hecho de tener, de lo que dice ahí en la parte, dice para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo creo que eso nos confunde un poco, porque usted puede decir, bueno, ¿cómo yo voy a ser lleno de la plenitud de Dios? Y esto puede confundirnos un poco, estar llenos conforme a la capacidad de cada uno. Es decir, cada uno de nosotros podemos estar llenos de acuerdo a nuestra propia capacidad. Por ejemplo, mire, alcanzar la capacidad máxima, ¿sí? Rebosando de las cualidades de Dios. ¿Cuáles son las cualidades de Dios? O su esencia, digamos así. Es el amor, es la gracia y otras cosas, ¿verdad? Otras cosas que ya conocemos, que son parte de la cualidad de Dios. Dios lo que quiere es que nosotros estemos rebosando. ¿Rebosando de qué? De su plenitud, la plenitud de Dios, ¿sí? Y podemos poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo, un vaso y una jarra más grande, o una tina, o un tanque, algo más grande, con más capacidad. Como, por ejemplo, pensemos en agua de mar, el agua de mar. Por ejemplo, si usted llena ese vaso de agua de mar, y usted llena también ese otro recipiente más grande, ese tanque o esa tina de agua de mar. Ambos, de acuerdo a su capacidad, están llenos de la plenitud del mar,
¿cierto? Porque ahí contienen el agua del mar, cada uno de acuerdo a su capacidad. Así nosotros, cada uno, de acuerdo a nuestra capacidad, debemos estar llenos de la plenitud de Dios. Y eso es lo que el Señor desea, que estemos llenos. Y es difícil de comprender esto, como yo soy lleno de la plenitud de Dios. Bueno, Él lo hace posible a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús se hizo asequible al hombre. Si Dios se hizo asequible al hombre a través de Cristo Jesús y lo continuará haciendo por la eternidad. ¿Sí? Vamos a ver a Dios algún día, es una de las preguntas, de los misterios más grandes. Bueno, pues recordemos que Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cierto? No sabemos si podemos ver, porque Dios, la palabra de Dios dice que Dios habita en luz inaccesible, pero podemos ver a Jesús, ¿cierto? Podremos ver a Jesús, le veremos tal cual Él es. Entonces eso queda allí como, para mí, queda como un misterio, ¿no? Sabemos que sí veremos a nuestro Salvador Jesús, y el que ha visto a Cristo, pues ha visto también al Padre, pero de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios demasiado alto y sublime. Hay demasiada luz a su alrededor que tal vez no nos permite verlo. Es un ser de demasiada luz hay en Él. Bien, entonces dice así, bueno, continúo leyendo un pedacito más que tengo aquí. Dice, Cristo mismo viviendo en cada creyente. ¿Sí? Estar lleno también es estar saturado de la palabra, lo que nos da sabiduría para vivir, hablar, pensar, actuar. Entonces, ¿cómo usted sabe que está lleno de la plenitud de Dios? Por su forma de hablar. ¿Cómo yo sé que usted está lleno de la palabra? Porque usted en sus labios siempre va a hablar la palabra. Si usted me está hablando a toda hora constantemente de otras cosas, hay gente que habla de política, hay gente que habla de sus ventas a toda hora, de su trabajo, y no quiere decir que esté mal, ¿cierto? Porque de vez en cuando hay que, bueno, sí es su trabajo, pero no, hay gente que solamente se dedica a eso, a la política, al trabajo o a otras cosas. Pero usted, para saber si una persona está llena de la plenitud de Dios, esa persona debe de demostrar, debe de salir de sus labios la palabra de Dios. Usted se da cuenta que la palabra de Dios está muy arraigada, que esa persona está llena de la palabra, o si no lo está, o si está hablando a toda hora de novelas, de películas o de otras cosas que no tienen importancia. ¿Qué pasa? Esa persona dedica su tiempo a perderlo. Esa persona pierde su tiempo en cosas pasajeras, en cosas que no valen la pena, en cosas que no sirven para nada. O sea, nosotros sí debemos digamos, tener tiempo para entretenernos un poco algo, pero eso debe ser mínimo, eso no debe ser lo mejor, lo máximo. O sea, ¿a qué dedicamos nuestro tiempo? Eso indica nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Alimentar la carne? ¿Alimentar esta carne que es débil? Si usted alimenta la carne que es débil, la alimenta, o sea, ¿con qué la alimenta? ¿Con la palabra o con las cosas del mundo? Si la alimenta con las cosas del mundo, eso es lo que va a flor, eso es lo que cada día más y más se va fortaleciendo, pero para el mal. Pero si usted alimenta su mente, su alma con la palabra de Dios, ella es la que va a estar fortalecida. Y así usted va a poder reflejar, revelar a otros la palabra. Y en los momentos difíciles, la palabra es la que va a salir a flote, la palabra que está en su corazón. Y lo que Cristo quiere es que usted esté lleno de la plenitud de Dios. Bien, ya estamos terminando, ya estamos en el versículo 20. Dice así, y ya esta parte 20 y 21 es la doxología, ¿cierto? O la adoración final. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, ¿a quién será que se refiere cuando dice, y aquel que es poderoso? Mire, las peticiones que el apóstol Pablo hizo, esas 5 que vimos aquí, si él las pedía, es porque él ya había experimentado en su vida el poder de Dios. No era algo ilusorio, no era, yo sueño con que esto llegue a mi vida. No, dice, mire, pensemos conforme al poder de Dios. El apóstol Pablo experimentó el poder de Dios, por eso las peticiones de él eran ¿qué? Conforme al poder de Dios. A que, miren, no tengamos en poco el poder de Dios. Nosotros a veces hacemos peticiones muy pequeñas, muy pocas. Señor, por ejemplo, un ejemplo de una petición común en la iglesia. Si usted le pregunta a un hermano, ¿cuál es su petición? Crecimiento espiritual.
¿cierto? Bueno, y bueno, ¿a qué se refiere eso? ¿Cuál es su debilidad, digámoslo así? ¿O por qué necesita crecimiento espiritual? ¿En qué está fallando? Mire, las personas se conforman con crecer un poquito más espiritualmente. Bueno, me falta leer la palabra, me falta orar para crecer más espiritualmente, me falta más ir a la iglesia porque a veces no voy, me falta esto, me falta aquello. O sea, todo eso reunido, si mejoraría nuestro crecimiento espiritual. Si oramos más, si buscamos más la palabra, si evangelizamos más, si visitamos a otros, bueno, todo lo que dice la Biblia que debemos hacer, si todo eso lo hiciéramos más, nuestra vida espiritual aumentaría, crecería, ¿cierto? Pero mire, nosotros no debemos de conformarnos solamente con estas pequeñas cosas, digamos así, que son peticiones muy básicas. No oremos solamente por crecimiento espiritual, oremos por ser predicadores, oremos por ser maestros de la palabra, oremos por poder llevar el mensaje y ganar muchas almas, oremos por la conversión de toda nuestra familia y no solo eso, oremos para que cada uno de ellos puedan ser enviados, para que ellos también reciban ese ministerio de llevar salvación a otros, oremos por grandes proyectos evangelísticos, oremos por grandes cosas, porque Dios es poderoso, no tengamos en poco el poder de Dios. El apóstol Pablo experimentó el poder y la obra, y él veía las sanidades, él veía el fluir, el mover del Espíritu Santo a través de los dones. Y si si él lo pidió es porque él sabía que Dios lo podía hacer. Y no tengamos en poco ese poder de Dios que está en nosotros. Mira, el poder de Dios actúa en nosotros. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nosotros pedimos por algo pequeño. Nosotros a veces pedimos Señor, hoy quiero que se conviertan 10 personas. O a veces una, Señor, me conformo con un alma, ganármela para ti. Pero nosotros pedimos poco. Pero realmente lo que Dios quiere, y mire, y se refiere a cosas que espirituales, repito, las mayores peticiones nuestras son espirituales, las cosas materiales son añadidura, esas son añadiduras, no pidamos, no, porque muchos malinterpretan la Biblia, no pida una casita, pida una casa grande. Bueno, sí, esas son cosas, son necesidades, pero no son prioridades. No son prioridades en la vida espiritual, porque la Biblia dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añade todo eso. O sea, las bendiciones económicas vienen como consecuencia de hacerlo, el trabajo espiritual, de hacer la obra espiritual. Entonces no nos conformemos con cosas pocas. Creamos en Dios, creamos que Él es poderoso y más allá de lo que pensamos o entendemos. Sí, entonces tengamos fe de que vamos a ser ministros competentes, de que vamos a ir a diferentes lugares, a llevar el mensaje, a predicar, de que Cristo va a hacer grandes obras a través de nosotros, de que vamos a predicar en un parque y que las almas se van a salvar, de que el Señor va a darnos dones, los dones espirituales que tanto anhelamos. Yo sé que como iglesia anhelamos dones y muchos no lo saben, muchos no saben que los dones están allí, pero que hay que ejercerlos, que hay que actuar en fe. Entonces ahí el apóstol Pablo está diciendo que tengamos fe, que creamos que Él es poderoso, más allá de lo que, o sea, que las riquezas de Dios son abundantes, ¿sí? Más de lo que nosotros entendemos o lo que pensamos, es lo que está diciendo allí. Dice, según el poder que actúa en nosotros, ese poder está en nosotros y a veces nosotros no lo creemos. ¿Por qué? Porque a veces cuando hay un enfermo o hay un endemoniado, ¿por qué nosotros mismos no nos atrevemos a orar por esa persona? Porque no sabemos del poder que está en nosotros, ¿cierto? Porque llamamos al pastor, no es que el pastor sí tiene el poder, pero aquí será que le está hablando a los pastores. Aquí le está hablando a todo creyente nacido de nuevo. El poder de Dios actúa en cada uno de nosotros y debemos de tener la seguridad de que Dios está con nosotros y que ese dunamis está en cada uno de nosotros, sino que a veces somos nosotros los que no ejecutamos, sino no ejecutamos ese poder que está en nosotros. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe, por nuestra falta de búsqueda del Señor, por nuestra pereza espiritual, porque dedicamos más tiempo a otras cosas que no tienen importancia, pero la palabra y la oración están olvidados en nuestra vida y queremos ser creyentes, queremos ser cristianos, que se revele el poder de Dios en nosotros, pero no hacemos nada para tener la comunión con Dios, no hacemos nada para que eso sea una realidad en nosotros. ¿Qué estás haciendo para que sea una realidad, que los dones del Espíritu se muevan en tu vida? ¿Qué estás haciendo para que sea una realidad, que el ministerio que Dios ha puesto en ti se haga efectivo, se haga evidente y se haga fructífero? ¿Qué estás haciendo?
¿Estás haciendo algo o simplemente estás esperando a qué? A que pase más el tiempo y que mejor dicho, no veas el resultado de tu trabajo. No, hay que actuar hoy es el día de actuar como creyentes, hoy es el día de actuar según el poder que actúa en nosotros. No somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Y dice el versículo 21. Bueno, no, antes de ir al 21 dice, partes de la oración, mire, retomando ya todo el capítulo, dice, diríjase a Dios el Padre. Entonces recordemos, siempre nuestra oración va dirigida ¿a quién? A Dios el Padre. Segundo, empezar con acción de gracias, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo nos muestra si es necesario agradecer a quién, a Dios el Padre, ¿cierto? Porque él estaba agradeciendo a él por todas sus bendiciones, porque en él toda familia es nombrada, o sea, toda familia lleva el nombre de Dios y le está agradeciendo, así como en el capítulo 1 nos lo mostró, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero, siempre va dirigida nuestra oración a Dios el Padre. Segundo, empezar con acción de gracias. Tercero, hacer grandes peticiones espirituales, ¿sí? Siempre dirija sus oraciones a lo espiritual, no se centre en lo material, céntrese en lo espiritual, porque es más importante. Por ejemplo, si usted tiene un hijo drogadicto, un ejemplo, usted ¿por qué va a pedir? Señor, dale dinero, Señor, prospéralo. No, lo que usted tiene que pedir es porque se revele Cristo a su vida, para que él pueda ser salvo y convertido. Eso no es más importante, porque lo otro ya son añadiduras. La provisión económica, esas ya son añadiduras que vienen. Eso no es lo principal, eso no es prioridad. Entonces siempre nuestras oraciones son principalmente las cosas espirituales y grandes cosas relacionadas con lo espiritual. Tercero, dice, termine con adoración, ¿sí? Aquí, así como está aquí, que vemos que termina en adoración. En el versículo 21 vamos a ver que va a terminar en adoración. Dice, a Él sea la gloria. Entonces, terminemos adorando a Dios. Muchas veces, primero es la adoración, ¿cierto? Primero la adoración y termina pues con peticiones. Pero no, sigamos este orden que es bueno. Primero va dirigir al Padre. Segundo, agradecimiento. Tercero, las peticiones. Y de último, la adoración. Muchos de los salmos también reflejan esto. Sí, muchos de los salmos a veces son imprecatorios, sin embargo terminan con una adoración a Dios, ¿cierto? Los salmos terminan así. Y los 5 libros que está dividido los salmos, cada uno termina con una doxología, con una adoración a Dios. Entonces siempre terminemos en adoración al que es digno, o sea, al que es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Bueno, y un ejemplo de lo que les decía ahorita de grandes peticiones, recordemos lo que el apóstol, lo que el proverbista Salomón pidió. ¿Qué pidió él? Sabiduría. Él tuvo la oportunidad de pedir ¿qué? Riqueza, lo material, ¿cierto? Eso es un ejemplo, ¿no? De que no debemos de dar prioridad a lo material. ¿El que pidió? Sabiduría. ¿Y qué le dijo Dios? Mire, Dios se agrada más cuando hacemos peticiones así, peticiones por cosas espirituales. ¿Qué le dijo Dios? Bueno, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que además, ¿qué le dio? Riqueza, lo que no pidió y lo que sabía que necesitaba. Dios también sabe que necesitamos las otras cosas. Dios sabe que necesitamos de una vivienda, de alimentación, de vestirnos. Dios conoce todo eso, pero pidamos primeramente por lo espiritual. Y ahora sí, versículo 21, dice, a Él sea la gloria. ¿A quién? A Él sea la gloria. Así como nosotros, nuestra oración va dirigida al Padre Dios, también toda la gloria va dirigida ¿a quién? Al Padre Dios. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, ¿qué dijo? Padre, Jesucristo mismo buscaba no gloria para sí mismo, sino ¿para quién? Para Dios el Padre. El Espíritu Santo, ¿para quién busca la gloria? No para sí mismo, sino ¿para quién? Para Dios el Padre. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios es soberano y porque a Él le plació así. A Él le plació que toda la gloria vaya dirigida al Padre, aunque por supuesto Jesucristo es merecedor de la gloria, el Espíritu Santo es merecedor de la gloria, pero siempre digamos así, que le damos toda la gloria, quien se lleva la gloria es Dios el Padre. Dice en la iglesia,
Entonces, mire, algo importante y algo hermoso. Mire, el mayor instrumento en la tierra que le da la gloria a Dios es la iglesia. En la tierra, toda la gloria se la lleva Dios a través de la iglesia. Usted y yo somos la máxima expresión para glorificar a Dios. ¿No es maravilloso esto? Que Dios nos escoge a nosotros. Dice el apóstol Pablo, no son muchos sabios, no son muchos intelectuales entre ustedes. Sin embargo, a Dios le plació a nosotros, personas humildes, ¿sí? Tal vez no con mucho dinero, tal vez muchos sin mucho estudio, sin mucho dinero, sin mucho poder, tal vez sin fama, no son conocidos, no somos conocidos por muchos. Con todo esto, Dios nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Para que le demos toda la gloria a Él. Es algo maravilloso saber que la iglesia de Cristo alaba a Dios. Y lo que les decía hace un ratico, los que ahora no están dentro de la iglesia y que se burlan de ella, van a querer estar en algún momento de sus vidas, van a querer estar dentro de la iglesia, van a querer ser parte de la iglesia. Mire, Dios es glorificado en la iglesia, en su composición, gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, en su fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? El Señor Jesús y la palabra, ese es el fundamento. También en su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo, cada uno de nosotros somos una morada, un templo. En eso estamos dándole gloria a Dios. Y en su composición, ¿de qué se compone la iglesia? De gente santa. Dice, son un pueblo adquirido. Ustedes son nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Entonces todas esas partes de la iglesia, con todo esto, le estamos dando la gloria ¿a quién? A Dios, al único y sabio Dios. La iglesia es el mayor instrumento para glorificar a Dios. ¿Y por cuánto vamos a darle la gloria a Dios? Dice, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Por cuánto? Por siempre. Y mire, la eternidad no es una sucesión de tiempo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros entendemos acá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, digamos, regidos por el crono, ¿cierto? Por el tiempo. Entonces nosotros decimos, ay, la eternidad, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a acabar? Nunca, nunca. Y eso en nuestra mente no cabe a veces. Pero mire, la eternidad no es algo así. La eternidad es más bien un estado, ¿sí? Es una dimensión en la cual nosotros vamos a estar, y no va a ser una sucesión de tiempo, de días, de horas. No, el tiempo está solamente aquí y ahora. La eternidad es un estado en el cual es un continuo presente, en el cual no va a ser algo aburrido porque vamos a pensar, uy, pero ¿cuándo? No, vamos a alabarle, a adorarle aquí utiliza Pablo que repetición de palabras, ¿cierto? Por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. O sea, eternamente la iglesia va a ser quien da la gloria a Dios el Padre. Y dice amén. Amén significa así sea. Bien, con esto hemos aprendido muchas cosas. Yo creo que el apóstol Pablo nos ha ayudado, ¿cierto? Para que oremos, para que dirijamos mejor nuestras oraciones. Dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces no es cualquier oración, hay que orar eficazmente. ¿Y cómo oramos eficazmente? Sigamos estos pasos que el apóstol Pablo nos enseña aquí para orar, para que lo pongamos en práctica, para que de esta manera nuestra oración sea eficaz, sea efectiva. Y si queremos ver la respuesta de Dios, pues pidamos con sabiduría, pues pidamos acertadamente. Sí, pensemos conforme al poder de Dios para pedir. No pensemos conforme a nuestra capacidad, pensemos conforme al poder de Dios, que Él nos dará mucho más de lo que podamos entender, de lo que comprendemos o entendemos. Bien, que el Señor les bendiga.